Bienvenidos. Este año 2025 retomamos Espacio Libre. Vamos a estar conversando, al igual que el año pasado, sobre todos los temas que tienen que ver con la coyuntura política y económica de Latinoamérica, también de España y de los Estados Unidos. Tenemos un nuevo escenario, ¿no? Tenemos ahora a un presidente como Donald Trump, que ya viene con un liderazgo mucho más fuerte de su antecesor, de Joe Biden. Y qué decir por Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos distintos colores, ¿no? Una cosa es la Argentina de Milei, una Argentina liberal que se quiere abrir al mundo, que va contra el peso del Estado sobre los individuos, sobre los ciudadanos, tratando de bajar el gasto público, impuestos, etcétera. Y otra cosa es, por ejemplo, México de Sheinbaum o la Colombia de Petro o la Brasil de Lula, por ejemplo, ¿no? Pero específicamente hoy vamos a estar hablando de los conflictos que se han dado hace unas pocas horas en cuanto a Trump versus Petro. Y para eso vamos a estar hablando con Pablo Uribe, que es asesor y consultor en todo lo que tiene que ver con temas de política latinoamericana, para que él nos cuente mejor. Pablo es colombiano y nos va a contar mucho mejor cómo está viendo todo lo que está ocurriendo en Colombia. Estamos ahora en nuestro estudio en Madrid, pero hace poquito estuvo por allí, así que qué mejor que eso. Quédense con nosotros en Espacio Libre. Y ahora sí, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí en nuestros estudios. No, muchas gracias a ustedes, Nacho, por este espacio. La verdad que muy contento de estar acá. Bueno, entiendo que llegaste hace poco a Madrid, que estuviste ahí por tu país. Efectivamente, estuve varios meses en mi país y llego, la verdad, muy preocupado. Con todo estos acontecimientos, ¿no? Porque increíblemente, ayer había incluso en las redes sociales muchos memes sobre la rápida rendición de Petro ante Trump, ¿no? Todo este conflicto que hubo y que sobre todo la gente se iba informando por las redes sociales, por tweet de Petro, por medidas que Trump también anunciaba en X y demás. Me gustaría que nos cuentes un poco a raíz de qué o sea, los colombianos entiendo que van a estar muy bien informados de este tema, pero sí otras personas de distintas partes de Latinoamérica y también cruzando el Atlántico se preguntan qué es lo que pasó entre Petro y Trump, qué desencadenó este conflicto. Pues así es. Primero quisiera decirte que el antiimperialismo le duró muy poco. Sí. Porque la verdad es que estaba reculando a las 8 horas de haber lanzado esa cantidad de trinos que fueron muy preocupantes. Todo se derivó de un trino de Gustavo Petro alrededor de las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana del domingo. Una hora, la verdad, lamentable para trinar. No sabemos por qué lo hizo a esa hora. Pero el tema es que Gustavo Petro decide que no va a recibir 2 aviones que vienen con migrantes ilegales de Estados Unidos. Deportados de parte del gobierno de Trump. Deportados por el gobierno de Trump. Trump dice que esos aviones venían con migrantes ilegales que tenían antecedentes judiciales, que eran terroristas y demás. Entonces Gustavo Petro dice, yo no voy a recibir eso. O sea, hay un trato indigno y pues mi gobierno no es acorde con las políticas de mi gobierno. Ok, ¿y qué dice? ¿Los mando de vuelta? Sí, dice, yo no voy a recibir eso. No voy a recibir eso porque les han tenido un trato indigno y no sigue los protocolos de la dignidad humana. Ok. Eso es más o menos lo que dice Gustavo Petro. En consecuencia, Donald Trump se levanta y toma unas decisiones muy duras. Y llega y dice, bueno, usted no va a recibir esos aviones, entonces va a tomar 3 decisiones. La primera es que le van a poner unas tarifas a los productos de Colombia de 25% y la siguiente semana de 50%. Okay. Aranceles, básicamente. Aranceles, sí, digamos, en los términos trumpianos, tarifas. Okay. Luego dice además que hago un paréntesis. Aparentemente esto también da indicios de la manera que tiene Trump para negociar, ¿no? De acuerdo, es decir, Colombia se volvió en el chivo expiatorio de Trump para decir yo voy a hacer así con el resto del mundo. Okay. Lamentablemente Colombia fue el primer país en entrar en ese escenario tan complejo. Vale. Luego tomó una siguiente decisión y es decirle, además, voy a sancionar a todos sus funcionarios y a todos sus aliados
con medidas bancarias, financieras y demás. Y finalmente también toma medidas contra todo el sistema de visados y suspende el sistema de visados en Colombia. En este momento nadie puede sacar una visa para Estados Unidos en Colombia. Entonces, a raíz de eso se genera una crisis diplomática complejísima en Colombia. Complejísima. Pero te quiero hacer una pregunta en el medio. Entiendo que la economía colombiana depende mucho de los Estados Unidos, ¿no? Porque por algo todo este temor, ¿no? 50.000 millones de dólares representa la economía colombiana con Estados Unidos. 50 millones de dólares. Es decir, el 30% de nuestra economía depende de nuestras exportaciones dependen de Estados Unidos. Sí, además que Colombia ha sido una especie de aliado histórico de los Estados Unidos en Latinoamérica, ¿no? Todo lo contrario que lo que está pasando ahora. Efectivamente, es decir, Colombia es un aliado binacional desde 1820 y siempre había logrado tener relaciones muy adecuadas con Estados Unidos, salvo temas con el canal de Panamá que generaron ciertas tensiones. Siempre hemos sido unos aliados estratégicos por la ubicación de Colombia, que es la entrada a Sudamérica y también a una relación directa con Centroamérica. Y ni hablar de cómo se había constituido esa relación desde 2002 con la firma del Plan Colombia, 2001, que fue este Plan Colombia, mediante el cual Estados Unidos financió la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo con George Bush, claro, pero que inicialmente había tenido apoyo incluso de bipartista con Bill Clinton. Y entonces, a ver, este conflicto empieza a escalar y ¿qué es lo que termina sucediendo? Lo que termina sucediendo es que el gobierno colombiano se echa para atrás en su decisión, sale el canciller, la nueva canciller y otros tipos de personas, los embajadores, y dicen, nosotros no queremos decir eso, queremos retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, queremos encontrar un camino para que esos migrantes ilegales vuelvan a Colombia en situaciones dignas, condiciones dignas, y entonces Estados Unidos dice, bueno, levantamos el tema de los aranceles, continuamos con la suspensión de las visas. En ese momento estamos hoy martes. O sea que, bueno, la guerra contra el imperialismo duró pocas horas. Poquísimas horas, la verdad. Incluso fue una decisión que se tomó en el mismo domingo. Incluso la canciller citó a los expresidentes y demás para manejar la situación. Lo que demuestra que pues, Gustavo Petro, en medio de su delirio, echó para atrás, porque sus funcionarios hablaron con todo tipo de personas para que les ayudaran a resolver el tema. Me gustaría que profundicemos un poco más en la figura de Gustavo Petro y también en Colombia, porque en definitiva es el líder, ¿no? del país. Hace poquito nos enterábamos también de que ha decidido recortarle a más de la mitad el presupuesto del Consejo Nacional Electoral, que entiendo que es la institución que se encarga de velar por elecciones libres y democráticas en Colombia. Esto se podría decir que es un atentado contra la democracia, ¿no? O ir contra la cuestión institucional que sustenta la democracia en Colombia, ¿no? Efectivamente, Nacho, es muy grave lo que acaba de pasar. Eso fue una decisión que acaba de tomar. Con esa misma decisión también le recortó el presupuesto a las dos grandes ciudades de Colombia, Medellín y Bogotá. Y lo que busca es mandar un mensaje a la clase política que no le ha aprobado el presupuesto general de la Nación desde el año pasado, que es un presupuesto que está desfinanciado, que no se ha presentado bien y que por tanto el legislativo, el Congreso colombiano no se lo aprobó. Okay. Entonces él, como retaliación, le está cortando el presupuesto a entidades tan importantes como el Consejo Nacional Electoral. Como tú dices, es muy grave porque el Consejo Nacional Electoral es la entidad que vela porque se desarrolle de manera apropiada las elecciones de 2026, que ya están a la vuelta de la esquina. Y te quiero consultar ahora un poco por la oposición política, porque esto siempre es fundamental, ¿no? Digo, hay un candidato que esté asomándose como posible gran opositor a Petro, o al que Petro luego designe, me refiero a oposición al gobierno de turno, o está muy dividida esa oposición, no se ven claros los liderazgos, porque también muchas veces, más allá de que pueda haber una parte de la población que esté descontenta con el gobierno actual, si por el otro lado no ve un candidato que represente un poco esos intereses contra el gobierno actual,
también es difícil agruparse en ese sentido, ¿no? Así es. Yo veo muchos opositores, pero pocos líderes. Ok. Lo cual empieza a ser preocupante, porque ya nos faltan 1 año y medio para las elecciones presidenciales y hay alrededor de 50 candidatos. Evidentemente, dentro de esos 50 candidatos serios con fuerza, veo unos 10, pero esos 10 no tienen ningunos lazos de comunicación. Te puedo decir 3 nombres que en mi criterio son los más fuertes. A ver. El primero es Sergio Fajardo, que es un candidato de centro-derecha, que está marcando de primero en las encuestas y que aglutina el votante de centro y centro-derecha, no tanto de derecha, e incluso algunos sectores de izquierda, podría llamarlo, descontentos con Petro. Creo que es capaz, digamos, de convocar a mucha gente. Luego viene un candidato de la clase política tradicional que se llama Germán Vargas, Okay. que es un candidato fuerte porque representa un conocimiento del Estado, representa políticas importantes en materia de infraestructura y autoridad, pero tiene un problema grande y es que todavía el electorado tiene una opinión desfavorable de él por su forma de ser. ¿Y el tercero? Y la última es Vicky Dávila, una experiodista que ha llegado con mucha fuerza y viene apalancada un poco por su carrera profesional y por sus denuncias contra el petrismo y en general contra la clase política. Esos son los 3 nombres más fuertes para mí. Ok, me quedó uno pendiente, pensé que en uno de esos 3 nombres me iba a decir a Fico Gutiérrez, el alcalde de Medellín. Fico Gutiérrez está de alcalde y no se ha podido retirar de la alcaldía, entonces por esa razón ya no puede aspirar. Creo que todavía le queda 3 meses. Vamos a seguir ahora con la entrevista. Hay bastantes otras cuestiones de las que hablar por tema Colombia, por ejemplo el tema del narcotráfico o el tema de las guerrillas, que Pablo en todo esto es un experto, ¿no? Estos temas, y que son cuestiones que ya están desde hace muchísimos años en Colombia, y si no estoy confundido, ahora Pablo nos terminará de contar bien, creo que han empeorado. Quédense con nosotros en Espacio Libre. Continuamos con Espacio Libre. Pablo, hay 2 o 3 cuestiones que me parece fundamentales tocar aquí en el tema de Colombia. La primera es la disputa de los grupos territoriales, las disputas territoriales por parte de los grupos guerrilleros. Primero, contanos a grandes rasgos qué grupos guerrilleros están existiendo o son los más fuertes ahora en Colombia y qué territorios se están disputando, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, Nacho, en Colombia hoy en día estamos viendo un tema que yo lo denomino reciclaje criminal. A ver, ¿cómo es eso? Entonces, hay múltiples grupos que vienen o de las viejas guerrillas, o de guerrillas que no se han desmovilizado, o de grupos paramilitares. Okay. Recuerda que Colombia tuvo sus primeras guerrillas alrededor de los años 60, y de ahí surgieron 2 grandes guerrillas. Las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, fundadas en 1963, y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, fundado en el 64, inspirado en ideas guevaristas y cubanas, formados por los Castro en Cuba. ¿Qué diferencias, para que la gente sepa, ideológicas tienen o intereses políticos o económicos que puedan tener? Sí, hoy económicos son igualitos, son narcotraficantes, pero en sus orígenes eran distintos. La FARC era una guerrilla más inspirada en el marxismo y en un movimiento campesino que venía de una guerra civil anterior en Colombia, bipartidista y política, que se había fundado por autodefensas que protegían al Partido Liberal, mezclado con movimientos campesinos, mientras que el ELN se fundó principalmente por las ideas o basado en las ideas cubanas, y 2 hermanos, los famosos hermanos Vázquez, viajaron a Cuba, a La Habana en el 64, se inspiraron en esas ideas y combinaron esas ideas con posteriormente la teología de la liberación de varios incluso curas españoles que viajaron a Colombia y se incorporaron a esa guerrilla. Entonces son 2 grupos distintos. ¿Y hoy en qué situación Y están? entonces esos 2 grupos en que están hoy. Las FARC había firmado un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia en 2016. De esas FARC que firmaron, alrededor de un 20%
siguen las armas y tiene diferentes grupos, lamentablemente. Por eso te hablo de un reciclaje criminal. Entonces tiene por un lado un grupo que se llama la Nueva Marquetalia, por otro lado tiene otro grupo que se llama el Estado Central de las FARC, y por otro lado tiene el Frente Primero, que tiene otro nombre adicional. Esos grupos están luchando por el control territorial contra el ELN, que nunca se ha desmovilizado, el famoso Ejército de Liberación Nacional. Ese grupo tiene uno de sus lugares fundamentales de operación, el Catatumbo, que es este gran espacio selvático entre Colombia y Venezuela, cerca a Cúcuta. Entonces, lo que vimos en Colombia hace 10 días tuvo que ver con esa disputa territorial por el Catatumbo. Uno de esos grupos de las FARC, que pertenece al Estado Central, está intentando entrar al Catatumbo y el ELN tiene ahí su centro de operaciones. Entonces el ELN le declaró la guerra luego de una tregua de 2 meses. Esa tregua se rompió este año. Ahora, esto tiene un resultado, obviamente. ¿Cuántos muertos? Sí, entró el ELN, entonces entró el ELN a retomar el control, movilizó tropas por Venezuela, que ahí entramos en el tema de Venezuela ahora, volvió a entrar a Colombia el 15 de enero y mató alrededor de 80 personas. Increíble. Entre esas, la mayoría son personas de las FARC, pero también hay civiles, por supuesto, lo cual hace muy dramático y lo cual además se vuelve más dramático porque se han desplazado más de 40.000 personas. 40.000 personas. Qué increíble. Sí. Claro, porque la realidad es que este tipo de guerrillas y demás no se vive de la misma manera en otros países de Latinoamérica. No, no es así, porque Colombia lamentablemente se quedó con el tema de la lucha guerrillera permanentemente. Total. Digamos, mi generación sigue viviendo lo mismo que vivió mi papá, mi abuelo y casi que mi bisabuelo. Es lamentable esto. Y ahora, hablabas del tema de estos grupos guerrilleros, que básicamente me decías que lo que tienen en común es que son narcotraficantes. Yo una vez escuchaba a un expresidente de Colombia, a Álvaro Uribe, hablar de que por ejemplo, en Colombia hay 300.000 hectáreas de cocaína, ¿no? De coca. Digo, estamos hablando, y Colombia además tiene un pasado, sobre todo con todo el tema de Pablo Escobar y todo, que bueno, ¿cómo está esa lucha contra el narcotráfico en Colombia? ¿Qué está haciendo Petro para ir contra eso? Pues mira, hoy en día hay 350.000 hectáreas de coca. Ha subido más el cultivo de coca. Todos estos grupos buscan controlar ese cultivo de coca, producirlo y adicionalmente explotar otro tipo de economías ilegales, minería ilegal, trata de personas y demás. Por eso te digo que son economías criminales no solamente asociadas a la producción de coca, sino a la producción de otro tipo de rentas ilícitas. Sí, y además después ya otro negocio más del narcotráfico, más allá de las drogas, termina siendo hasta la extorsión, ¿no? La extorsión, el oro, la explotación ilegal del oro, la trata de personas, los migrantes venezolanos, en fin. Todos esos grupos han sido enfrentados por el gobierno de Gustavo Petro de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque hizo Gustavo Petro. Gustavo Petro abrió 9 negociaciones con esos grupos. 9. ¿Por qué? ¿Por qué tantas, digo? ¿Por qué tantas? Porque tú tienes en las FARC 3 grupos que te dije. Ajá. El Estado Central, la Nueva Marquetalia y la Segunda Marquetalia. Y con todos hay que negociar así. Y que entonces él llegó y dijo, mi plan es un plan bajo la bandera de la paz total. Claro. Entonces, ese eufemismo de la paz total ha buscado, y todavía busca, negociar con todos y hablar de diferente manera y en diferentes lenguajes con cada grupo, porque se supone que cada grupo tiene intereses distintos. Entonces, hoy Colombia... Todo esto desde el Estado. Sí. O sea, yo, Petro, presidente de Colombia, tengo que hablar con 9 agentes distintos, de distintos temas y de distinta manera. Exactamente, es un absurdo total. Entonces tienes los 3 FARC, tienes el ELN, tienes el Clan del Golfo, que es el reciclaje criminal de los paramilitares de los años 80 y 90. Se llama el Clan del Golfo, es el grupo más grande hoy en día en Colombia, el Clan del Golfo. Tienes otro grupo más, que son las Águilas Negras, e incluso tiene otro grupo que se llama los Peluso, que viene de otra guerrilla, en fin. Entonces su política de seguridad fue la paz total. Si yo me siento con un grupo, entonces en ciertas regiones de Colombia, pongamos un ejemplo, en Arauca, yo estoy hablando con el ELN, que ya no hablaba hace mucho tiempo con el ELN, entonces tengo un cese al fuego con el ELN, pero a 50 kilómetros el Estado se está enfrentando a las FARC. Pero entonces el Estado llega y le dice a los militares,
Es que yo no sé diferenciar entre otro grupo o este grupo. ¿Cuál grupo está en cese al fuego y cuál no? Es decir, un caos total. Entonces ya llegamos a este momento, después de 2 años y medio de Gustavo Petro, en un país que no tiene política de seguridad, que está en medio de unas conversaciones que no están llegando a ningún lugar, y concretamente en el tema de la coca, una política basada en incautaciones. Entonces lo que está buscando Gustavo Petro es incautar el mayor número de toneladas de coca sin fumigar los cultivos de coca. Claro. Entonces en Colombia llevamos alrededor de 10 años en un debate complejo sobre si hay que fumigar o no los cultivos de coca. Un sector importante del país dice que no hay que fumigarlos porque genera problemas de orden de salud y que hay una serie de estudios científicos que demuestran ese problema. Okay. Otro sector dice, sin fumigar no hay manera de combatir estos grupos porque han crecido potencialmente, es decir, exponencialmente. Son muchísimos. Colombia llegó en 2012 a tener alrededor de 40.000 cultivos de coca porque se fumigaba. A partir de ese momento, hasta 2016 o 2000, no, un poco antes, 2014, se fumigó y después se dejó de fumigar por una política de Juan Manuel Santos en ese momento y su ministro de Salud, que se llama Alejandro Gaviria, que dijeron no hay que fumigar. Desde entonces está subiendo los cultivos de coca. Qué increíble. Te quiero tocar un último tema y lo hagamos rápidamente, nos queda poco tiempo. Contanos un poco también la relación con Venezuela, porque obviamente ustedes tienen un montón de inmigrantes venezolanos que entran a Colombia. ¿Cómo eso repercute en Colombia? El éxodo venezolano, digo, no son venezolanos que estén haciendo turismo por Latinoamérica o incluso por aquí, por España, ¿no? Están escapando de una dictadura cruel y sanguinaria que no quiso entregar el poder al que ganó las elecciones, que es Edmundo González Urrutia. A mí después Petro en sus posiciones con respecto a Venezuela deja mucho que desear, pero te quiero preguntar las consecuencias de ese éxodo de venezolanos que terminan entrando a Colombia, ¿qué es lo que está trayendo? No, pues en primer lugar, la mayoría de venezolanos, que son alrededor de 3 millones, ha logrado incorporarse en la fuerza laboral colombiana de una manera idónea, así que eso es lo primero que hay que resaltar. Ahora bien, frente a este tema que estábamos conversando del crimen organizado, un punto, digamos, fundamental en todo esto. En la operación que cometió el ELN en el Catatumbo, sí, la mayoría eran venezolanos. Qué increíble. El ELN ya es una guerrilla binacional, no es una guerrilla solo colombiana, es binacional. Opera en Apure, opera en el Zulia y opera en el Táchira, y logra también pasar a Colombia, y viceversa. Venezuela es la retaguardia del ELN. ¿Y por qué la retaguardia? Porque desde la época de Hugo Chávez el ELN ha sido un aliado de Hugo Chávez. El ELN formó a los colectivos chavistas. El ELN opera en el Táchira y es aliado de Freddy Bernal, el gobernador del Táchira. En consecuencia, tenemos ese problema. Y es que de esos 3 millones, que están bien en Colombia, hay un porcentaje mínimo que opera para el crimen organizado colombiano. Adicional a que el Tren de Aragua está muy presente en Colombia. Pablo, te agradecemos muchísimo todo este tiempo que te tomaste para conversar con nosotros. Has esclarecido muchos temas que por ahí, algunos algunos más y otros menos, que nos sumergimos en los temas colombianos, pero has podido ir tratando, creo que las principales problemáticas que tiene tu país, y bueno, ojalá que en poco tiempo empiecen a cambiar y a mejorar. Los argentinos, por suerte, encontramos otro rumbo y ojalá que todavía nos queda bastante, pero ojalá que este fenómeno que está dándose en Argentina se empiece a contagiar en otras regiones de Latinoamérica. Así es, muchas gracias, Nacho. Esta ha sido la interesante charla que hemos tenido con Pablo Uribe, colombiano, que nos ha estado contando las grandes problemáticas que sufre su país. Así que vamos a un pequeño corte y ya volvemos con las principales cuestiones, las principales conclusiones que hemos destacado de esta entrevista. He quedado sorprendido con varias cuestiones que nos comentaba la persona que estuvimos entrevistando, Pablo Uribe. Una de ellas, cómo un presidente de un estado tiene que estar negociando con 9 grupos guerrilleros, narcotraficantes, ¿sí?, por el bienestar
su patria y esta cosa de andar acordando y hablando una cosa con uno. Me hace acordar, ¿saben a quién? A López Obrador, con su política de abrazos, no balazos. Bueno, así le fue a México. Y no solo le basta a Petro con los enemigos internos que tiene ahí en la propia Colombia, sino que también ahora se busca otros enemigos internacionales y nada más y nada menos tuvo una pequeña guerra de algunas horas porque tuvo que agachar la cabeza, ¿no? Contra Donald Trump en los Estados Unidos, que se ve un Trump, yo creo que incluso un poco más agresivo que en su primera presidencia, bastante más decidido. También Trump tiene otra edad, es el último mandato que a Trump le queda y bueno, creo que va a ir por muchas cuestiones. Espero que le haya gustado el programa y nos vemos en la próxima edición de Espacio Libre. Hasta luego.